noches a todos, qué gusto saludarlos este día tan especial, este día en el cual recordamos el sacrificio en esa cruz de nuestro Señor Jesucristo. Este día que a través de la historia hemos recordado que el Hijo de Dios vino a entregar su vida por nosotros. Y hoy doy gracias a Dios porque podemos hacerlo, aún a pesar de las circunstancias podemos compartir la palabra. Y yo les invito a poner nuestros corazones en sintonía con el Señor en su Espíritu, para que la palabra de Dios hable a nuestras vidas con poder. Vamos a inclinar nuestro rostro para ofrecer al Señor este tiempo de alabanza, de gozo, de estar en su presencia. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te doy gracias esta noche porque nos permites estar delante de ti. Yo te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas con poder. Toma nuestra mente y corazón, que solo palabra tuya llegue a nuestras vidas, salga de mi boca. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Quiero invitar que busquen en su Biblia un salmo que ha sido muy conocido porque es la alabanza en su pura expresión, el Salmo 150. Y vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios en el Salmo 150, Salmo 150, versículos del 1 al 6. Dice: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle a son de salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a aleluya, aleluya, amén. Todo lo que respira, alabe al Señor. Y yo espero que tú en tu casa también alabes al Señor, le des gracias por todo lo que Él nos ha dado. Gracias porque nos permite estar aquí y pedir al Padre que hable en nuestras vidas con poder. Vamos a ir a la palabra de Dios para el texto que será nuestro texto de reflexión en esta noche. Se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículos 32, ¿sí? En adelante. Vamos a darle lectura en la palabra de Dios, Mateo 27, versículos 32 en adelante. Vamos a leer la palabra del Señor y vamos a leer hasta el versículo 40. Busquen su Biblia y espero que todos estemos con la palabra de Dios, con sus Biblias en sus manos. Dice la Escritura: cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su nombre, sobre su cabeza, su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza, diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo
reedificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Este pasaje nos habla de el momento en que el Señor Jesús es llevado hacia la cruz. Y mis amados, si este evento que estamos platicando hubiese ocurrido en nuestros tiempos, de alguna manera todo el mundo supiera de él. ¿Por qué? Con las redes sociales, con la tecnología, un evento en el mundo se conoce en todas partes. En cualquier parte del mundo puede llegar a nuestras vidas, en China, Rusia, aún en la India, a través de las redes, el internet. Esta pandemia se ha conocido también completamente lo que ocurre en los países porque es a través de las redes sociales que se extiende. Y de alguna forma vemos que este mensaje corre por todas partes. El famoso quédate en casa ha llegado por donde quiera en nuestras vidas. Y aún gente que piensa diferente y dice que esto es una artimaña para quitarnos nuestro país y nuestros recursos. Lo cierto es que somos testigos hoy de un evento único en la historia. Sí, un evento, esta pandemia es un evento único que de alguna forma en todo el mundo se está viviendo. Yo quiero platicar precisamente con ustedes acerca de este evento de la historia, donde los testigos oculares, ¿sí?, sus opiniones que ocurrieron hace casi 2000 años, ¿sí?, hablan de la vida del Señor Jesucristo en su crucifixión. Este hecho no solo trascendente en la historia de la humanidad, sino también para la salvación de la misma. ¿Qué vieron en la cruz? Hoy platicaremos de esto en unos minutos. Vamos a pedir que el Señor nos dirija. Padre, gracias. Háblanos a nuestra vida con poder. Toma nuestra mente y corazón. Te lo ruego en Jesucristo. Amén. Otra vez, por los que se incorporan esta noche a escuchar este mensaje, recordamos un momento que de alguna manera trae emociones encontradas a nuestras vidas. Es decir, en la distancia, en el tiempo, recordamos que Jesús vivió su semana de pasión y este día recordamos que Jesucristo fue a la cruz. Este hecho histórico que vino a cambiar al mundo y que muchos han intentado representar, algunos imitar, pero es imposible. Nunca dejarán de ser solo imitaciones o representaciones, porque la única verdad es que el único que lo vivió y lo experimentó en toda la expresión y sentido de lo mismo fue el Señor Jesucristo. Y por eso yo quiero que pensemos en este momento en que Jesucristo está en la cruz y había sido crucificado ya estaba él al lado de dos ladrones. ¿Qué pensaban sus enemigos? Es decir, ¿qué vieron sus enemigos cuando él estaba en la cruz? Después de que Jesús fue acusado falsamente delante de los líderes religiosos, Jesús, declarado inocente completamente, toma el lugar de alguien que es culpable. Nunca Jesús fue a esa cruz por una culpabilidad, sino fue el lugar de alguien que sí era culpable, siendo él inocente. Entonces Jesús es entregado a la guardia romana, y esa guardia romana, después de burlarse de él, después de golpearlo, después de alguna manera maltratarlo, es vestido para ser llevado a la cruz. Le ponen una corona de espinas y carga su cruz.
la cual posteriormente le fue ayudado para llevarla. Y ahí, en ese lugar, todos le decían: salve el Rey de los judíos. Así que Jesús es llevado al Gólgota, lugar conocido como la Calavera también, y es crucificado y puesto un letrero que decía: este es Jesús, el Rey de los judíos. Y dice el versículo 38, entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele, ahora sí le quiere, porque ha dicho: soy el Hijo de Dios. Y lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Quiero que observen en este pasaje la interesante postura que tenían sus enemigos. Aquellos que pasaban por la cruz viéndole y meneando la cabeza y reprochándole. ¿Qué le reprochaban a Jesús? ¿Sanar al enfermo? ¿Resucitar al muerto? ¿Dar vista al ciego? ¿Hacer caminar al cojo, al paralítico? ¿Multiplicar los alimentos? No. Pero de alguna forma usaban sus declaraciones para tratar de acusarle, para tratar de echarle en cara. Tú que te derribaras el templo, tú que lo edificarías en 3 días, sálvate a ti mismo si has salvado a otros. Estoy convencido, mis amados, que el hecho de que estos hombres le dijeran al Señor Jesús: sálvate a ti mismo, no era algo que verdaderamente quisieran que ocurriese. Pero de alguna forma trataban de exhibir a la persona del Señor Jesucristo como una persona incapaz, que estaba derrotado. Por otro lado, los religiosos habían buscado totalmente desprestigiar a Jesús y sentían que habían consumado su plan de hacerlo. De alguna manera buscaron evidenciarlo y así poder deshacer la figura de Jesucristo. Si eres el Rey, si tú dices ser el Rey, si dices ser el Hijo de Dios, libérate de donde estás. Esto era lo que pensaban sus enemigos, pero también alrededor de esa cruz habían otros testigos oculares, aparentemente ajenos al problema, y unos fueron los ladrones, sí, los que estaban ahí con él, donde uno de ellos se atrevió a reclamarle y decirle, dice la palabra, que uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. De alguna manera una forma de atentar, de provocar, de alguna manera de desahogarse. Pero el otro, me llama mucho la atención el otro ladrón. El otro ladrón había sido impactado por la persona del Señor Jesucristo. El otro ladrón, de alguna forma, es posible que hubiese escuchado anteriormente de él. Jesús había tomado fama en toda la región. Así que este otro ladrón primero se dirige a aquel que lo estaba injuriando y le dijo: él es inocente, nosotros sí somos culpables. Pero cuando se voltea a hablar con el Señor, dice Lucas 23, dice: y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Saben? De alguna manera me atrae, me llama la atención la fe de este ladrón. ¿Saben por qué?
porque no creyó en Jesucristo cuando andaba alimentando a los 5,000. No creyó en Jesucristo cuando su popularidad era la más grande y había sanado ciegos, cojos, sordos, y de alguna forma parecía que todo iba bien. No, de alguna forma no creyó en Jesús aún cuando se pensara que cuantos lo buscaban un propio bien. Como muchas veces ocurre en nuestros días, buscamos solucionar nuestros problemas en el hogar, buscamos solucionar nuestros problemas en el trabajo, todo esto, y queremos creer para que se nos solucionen esos problemas. No, este hombre cree en el momento de más impopularidad del Señor Jesucristo. Cree cuando su rostro está bañado en sangre. Cree cuando de alguna manera nadie pareciera creer quién era Él. Y en ese momento, Él cree y le dice: Señor, cuando vengas en tu reino. ¿Se dan cuenta? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre creyó cuando parecía que se veía a Cristo vencido. En el momento más cruento de su vida, ahí creyó este hombre. Pero hubo otro hombre que es bueno observar, otro espectador, y este era el centurión. Dice el versículo 55, ahí en sus Biblias, dice que estaban allí muchas mujeres, ¿sí? Mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, ¿sí? Y de alguna forma ahí estaban estas personas, pero luego dice el centurión que estaba con los guardias guardando a Jesús. Vino un terremoto y de alguna manera todos temieron en gran manera y dijeron: este verdaderamente era el Hijo de Dios. Este soldado, este hombre de armas, este hombre que de alguna manera podría decirse que es completamente ajeno a la fe, al ver a Jesús dijo: verdaderamente este era Hijo de Dios. Y saben, es posible que este centurión era jefe de la guardia de los que habían llevado a crucificar a Jesús. Era muy posible que iba a dar cuentas ante Pilato acerca de la muerte del Señor Jesucristo. Es posiblemente un hombre que se había acostumbrado a ver a mucha gente morir. Pero ese día, al ver a Jesús morir, ¿sí?, dijo: este era el Hijo de Dios. Otros personajes que podemos decir también vieron a Jesús son sus discípulos. Bueno, unos no lo quisieron ver, es más, unos huyeron. Otros lo siguieron a distancia y cuando fueron acusados de ser seguidor de ellos, hablamos de Pedro, le negó. Y de alguna manera otros se esperaron para salir hasta 2 o 3 días después. Pero ahí estaba, ¿saben? Estaba Juan, ¿sí? Estaba Juan y otras mujeres. Y ellos sí observaban, ¿sí? Dice Lucas 23:49, pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Pero a Juan, estando ahí al pie, el Señor le concede el cuidado de María, su madre. Sí, le dice: hijo, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo. Sí, y desde aquel entonces María quedó bajo la cobertura, bajo el cuidado de Juan. Pero, ¿qué habrán visto ellos? Se habrán preguntado sus discípulos: ¿dónde quedó el rey que aclamamos hace 6 días en la entrada a Jerusalén? ¿Dónde quedó aquel que en su poder detuvo la tormenta
que mandaba a los espíritus salir? ¿Dónde quedó aquel al cual le dijimos, Hosana, Hosana? ¿Dónde quedó el hacedor de milagros? ¿No te preguntas, hay veces en tu vida, dónde está Dios cuando hay veces piensas que más lo necesitas? Porque pareciera que no está, porque necesito que muestre su poder. Mis amados, no se registra en estas personas tan allegadas al Señor Jesús, no se registra ninguna expresión como la de la persona que murió con él ahí en la cruz, la del ladrón, no, ni tampoco como la del soldado, tampoco. No se escucha ninguna afirmación en estos momentos de parte de sus discípulos. Y cuarto, alguien muy cercano al Señor Jesús, más cercano que cualquiera, un espectador que estuvo presente en todo momento. Y estoy hablando del Padre Celestial. ¿Sí? ¿Qué vio el Padre? Podría afirmar, mis amados, mis amigos, que en la historia de las Escrituras, desde Adán y su desobediencia, no había habido momento más difícil para el Padre Celestial que ver a su Hijo unigénito, de su misma esencia y naturaleza, ir a la cruz. Aquel en el cual el Padre se gozaba. Aquel en el cual el Padre podía decir, Él es mi Hijo. Sí, en Él se complacía. En Él veía su voluntad hecha. Aún en el sufrimiento más profundo podía experimentar a su Hijo haciendo su voluntad. Isaías escribe en Isaías 53, 10a, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. ¿Saben? Jesús estaba ahí en esa cruz por el amor que el Padre tuvo por ti y por mí. ¿Sí? ¿Lo has pensado eso? El precio tan alto de salvarnos de una condenación segura fue que el Padre pudiese ver a su Hijo en esa cruz, en el lugar de un pecador, en el lugar de todo pecado, haciéndose pecado, cargando en sí mismo y muriendo por él. Dios vio a su Hijo hecho pecado, lo que nunca podía habitar en su misma presencia. Y viene a mi mente precisamente en ese momento las palabras cuando el Señor Jesús clama diciendo, Eli, Eli, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Me recuerdo hace como 15 como 18 años, mi hijo y mi hija y su servidor nos enfermamos de rotavirus. Y a Cristel, la mayor, y a mí no nos pegó tan fuerte como a Beto, que era el más pequeño. No se me olvida, y tengo grabada ese rostro en mi mente, cuando a Roberto lo hospitalizaban. Y sí, cada vez que me acuerdo me da mucho sentimiento verlo, que él se apartaba diciéndome, papá, como diciendo, ¿por qué me dejas que me lleven? ¿Por qué dejas que me pongan esto en mis venas cuando lo estaban canalizando? Para mí fue un momento muy difícil. ¿Saben? No me imagino en ningún momento lo que el Padre estaba viviendo al ver morir a su Hijo por ti y por mí. Por último,
nos falta un testigo de ese momento en la cruz. Y yo me pregunto, ¿qué vio Jesús? ¿Sí? ¿Qué vio Jesús? ¿Qué veía Jesús en ese momento? ¿Qué habrá visto el Señor en medio de los gritos, de los golpes, de los insultos, del abandono, del completamente ese momento tan terrible? Dice Lucas 23:34, y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Se imaginan? Aún en medio de ello, Jesús exclamaba: perdón. ¿Sí? Perdón porque no saben lo que hacen. ¿Saben qué más vio el Señor Jesús? Vio alejarse a su Padre. ¿Sí? No sé cómo es eso, no sé cómo la mismísima Trinidad pudiese haber vivido ese momento, pero lo cierto es que la percepción del Hijo de nuestro Señor Jesucristo fue: papá, papá, ¿por qué me dejas? Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vio a sus discípulos y vio a sus agresores. ¿Saben? De alguna forma, Él hubiese querido que ellos lo voltearan a ver. Sí, años atrás, muchos años atrás, se dio la profecía. De alguna manera, en el ejemplo, como el pueblo de Israel volteó a ver en un madero una serpiente hecha de bronce, y en ella, cuando volteaban, eran sanados. Sí. Y el mismo apóstol Juan escribe en el capítulo 3, versículos 14 y 15, diciendo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Familia, amigos, para eso vino Cristo, para entregarse por nuestro sufrimiento, para tomar nuestro lugar en esa cruz. Isaías dice en el capítulo 53, versículos 10 y 11, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Fíjense que dice Isaías lo que verá el Señor Jesús. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Sí, mis amados, el Señor Jesús, al ir a esa cruz, estaré viendo que estaría haciendo la voluntad del Padre, pero también rescatando nuestras vidas del pecado, de la condenación. Verá el fruto, es decir, nos verá a nosotros. El Señor te estaba viendo a ti. El Señor estaba viéndote a ti, porque a través de su muerte vino la reconciliación con el Padre Celestial. La pregunta final, y de verdad al espectador final que hoy quisiera llegar, en función de este encuentro tan cruento, en este también glorioso momento, la pregunta es: ¿qué ves tú hoy día? Sí, ¿qué ves a través de la historia al escuchar que un hombre
que dijo ser el Hijo de Dios y entregó su vida y resucitó al tercer día, ¿sí? Lo hizo por ti. El ser clavado en esa cruz, ¿qué ves tú? ¿Ves a otro mártir? ¿Ves un mito en la historia? ¿Ves una costumbre o una tradición humana? ¿Qué ves? O quizás te identifiques con algunos de los espectadores anteriores. O también podrías decir, no estuve ahí. Te tengo una noticia. Sí, sí estuviste ahí. Cristo pagó por tu pecado. Tu maldad fue llevada en esa cruz. La Biblia dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y que la paga de ese pecado es la muerte. Muerte que Cristo pagó ese día en el Calvario. Pero hay un regalo. Hay un regalo de Dios mediante la fe en Él. Cristo te da este regalo si tú crees. Hoy tienes la oportunidad. La palabra es clara. De tal manera amó Dios al mundo que entregó al Señor Jesús en esa cruz, ¿sí? Para morir y pagar nuestra deuda. Y para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese día, el Hijo de Dios, inocente, murió por el culpable que somos tú y yo. Hoy tienes la oportunidad. Hoy tienes la oportunidad de tener vida. No la vida que estás llevando sin Dios, sino vida eterna. Que puedas arrepentirte de tu pecado. Pedirle perdón al Señor. Abrir tu corazón. Y que el Señor entre a tu vida. Él hará morada en ti. Vivirá en ti. ¿Crees esto? Yo te invito a que lo hagas y hoy le digas, ahí en tu corazón, cierra tus ojos, inclina tu rostro y dile al Señor, Señor, reconozco que soy un pecador, que soy una pecadora. Perdóname y límpiame de mi pecado. Lo reconozco. Sálvame. Quiero que seas mi Señor y Salvador. Tómame en tus brazos. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Amén. Espero que el Señor haya hablado a tu vida y que hoy hayas rendido tu vida a Él. Quiero invitarles para que este domingo nos volvamos a reunir, a tener el servicio de resurrección. A las 8 de la mañana, no más temprano. 8 de la mañana te espero. Estaremos celebrando su resurrección, festejando ese momento incomparable. El momento que Cristo deja esa tumba vacía. Yo te invito, domingo, 8 de la mañana, y tendremos nuestro servicio también de predicación a las 12 del día, a mediodía, a las 12 horas. Así que te invito, vamos a estar juntos este domingo. Dios te bendiga. Buenas noches.